La salvadora palabra del Señor está en Zacarías capítulo 1 versículos del 1 al 6. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo, diciendo: Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El libro de Zacarías es citado aproximadamente 40 veces en el Nuevo Testamento, porque es obviamente mesiánico. Muchas de las citas hablan de la venida del Mesías en su segunda venida. Zacarías era contemporáneo del profeta Ageo. Ambos tenían el mismo ministerio, aunque con estilos muy diferentes. Dios lo usó para despertar la apatía de la gente que habían regresado del cautiverio, quienes comenzaron a construir el templo y después de un tiempo lo cerraron. Se pusieron muy ocupados en sus propios asuntos, sus propias vidas. No querían hacer cualquier cosa por la obra del Señor en Jerusalén. De modo que el templo quedó en ruinas. Dios levantó a Ageo, un profeta franco, que señalaba con su dedo en la cara, y a Zacarías, un profeta más suave, con visiones misteriosas, ambos con muy diferentes estilos, pero con el mismo resultado. Y Dios usa a los dos para trabajar en conjunto. Si Ageo era uno de los profetas menores más fáciles de entender, Zacarías era claramente el más difícil y desconcertante. La mayor diferencia es que Zacarías miró hacia un futuro lejano, Ageo abordó el presente, los problemas inmediatos y el futuro inmediato. Pero Zacarías parecía ser capaz de mirar hacia adelante. Su libro es lo que llamamos un libro apocalíptico. Da más en imágenes que en palabras, más en visiones que en forma verbal, más para el ojo que para el oído. En general, las profecías apocalípticas están llenas de símbolos e imágenes extrañas. La razón por la que viene en esta forma extraña es muy simple. Es muy difícil imaginar un futuro lejano. Uno puede imaginar el futuro cercano con bastante facilidad, porque es el resultado de las tendencias actuales. Pero ¿cómo describirían la vida de hoy a alguien que vivió hace 1000 años? ¿Cómo describirían, por ejemplo, la televisión? Entenderían poco o nada. La única forma de describir el futuro lejano a las personas es intentar hacerlo en forma de una imagen o símbolo, y luego explicarles al respecto. La razón por la que se escribió el libro de Zacarías es para traer esperanza a los refugiados, los cautivos que habían regresado a Jerusalén. Eran un grupo pequeño, ya que de alrededor de 1 millón de judíos en cautiverio en Babilonia, solo aproximadamente 50.000 regresaron en el primer grupo. De ellos, 2 de cada 15 personas que regresaron de Babilonia eran sacerdotes. Fue un regreso espiritual. No regresaron porque la tierra era más fértil o porque el comercio sería mejor. Fue por razones espirituales. Fue un grupo muy pequeño y vulnerable. Tuvieron muchos enemigos rodeándoles, y entonces se preguntaron sobre su futuro, y estaban ahí con miedo, así como ahora con apatía. Y es ahí donde debemos manejar la mancera de la fe por sobre la mancera del miedo y la ansiedad. Y es ahí donde entra este profeta. Dios quiere que el pueblo de Judá tome la mancera de la fe. Él tiene cosas buenas reservadas para todos nosotros. Y para esto es necesario saber sobre profecías, aunque tristemente los creyentes no invierten mucho tiempo aprendiendo sobre profecías. La profecía nos prepara. De hecho, si vemos en el libro de Apocalipsis, encontramos que existe una conexión entre la profecía y el testimonio del Mesías. Así que mientras más sepamos sobre profecías, mayor capacidad tendremos de vivir de un modo que refleje el testimonio, el carácter, los caminos de Cristo. Dicho esto, empezamos en el versículo 1. En el octavo mes del año segundo de Darío,
vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Cuando la gente no muy interesada en las escrituras lee esto, dice, ¿qué importancia tiene eso de en el 8º mes del año segundo de Darío? Es mera información, piensan. Pero es mucho más que eso, porque hay una verdad espiritual. El número 8 en la numerología hebrea tiene que ver con el reino, y también está relacionado con la redención. Es muy importante entender que nada en la escritura está escrito simplemente por casualidad, sino que busca brindarnos información que nos permita responder correctamente y tener una mayor percepción y entendimiento de lo que Dios quiere comunicarnos. Lo mismo, los nombres significan mucho, hay suficientes ejemplos. Uno de los más destacados es el significado de Matusalén, cuyo nombre en hebreo significa cuando él muera vendrá. Y cuando él falleció el mismo año, vino la inundación tal como profetizaba su nombre. Dice Génesis capítulo 5 versículos del 25 al 29. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, cuando Matusalén tenía 187 años, nació su hijo Lamec, y cuando Lamec tenía 182 años, nació Noé. Así que cuando nació Noé, su abuelo Matusalén tenía 369 años. Si a esto le suma los 600 años que tenía Noé cuando vino el diluvio, está en Génesis capítulo 6, versículo 6, dan los 969 años en que tenía Matusalén cuando murió. Ahora, hecho este breve comentario y volviendo al versículo de nuestro pasaje respecto a los nombres, aquí tenemos 3 nombres que son altamente significativos. Zacarías quiere decir Dios recuerda. Berequías, el nombre de su padre, significa Dios bendice. Y el nombre de su abuelo, Ido, quiere decir el tiempo fijado. En este caso, tiempo fijado para la restauración. Aunque en el gobierno del rey Darío, opositores de la obra de la reedificación del templo continuaron oponiéndose a que esto se realizara. Veamos en Esdras capítulo 4 versículos del 4 al 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pese inclusive a que el Señor había despertado el espíritu de Ciro y mandado que se edifique la casa de Dios, que estaba en ruinas. Dice Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Veamos un resumen de ese inicio en el libro de Esdras, donde nos muestra los principios de la restauración del templo, que comienza con la restauración del altar, que es la consagración. Es el altar en su sitio. Si no hay consagración, no hay restauración. Cuando hay altar es porque hay consagración, hablando espiritualmente, de parte del creyente. Veamos lo que dice Esdras capítulo 3, versículos del 1 al 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde.
Luego se colocaron los fundamentos. Veamos en Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 11. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadat, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y hermanos, los levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Pero generalmente toda edificación, toda obra de Dios se realiza en medio de la guerra, se realiza en medio de la oposición. Y Dios permite que venga el enemigo, porque el enemigo es el que prueba nuestras intenciones. Dice Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 3. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. A raíz de que se paró la obra, Dios levanta a sus profetas para que profeticen por la continuación de la reedificación del templo. Dice Esdras capítulo 5, versículos del 1 al 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que estaban sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tabnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? A ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Así que en el año segundo del reinado de Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Zacarías, diciendo, versículo 2: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Por eso debemos recordar y nunca olvidar la historia bíblica. Al ver este verso vemos que el Señor estaba enojado con los antepasados, y el resultado fue el exilio a Babilonia, esos 70 años en que los hijos de Israel no habitaron en la tierra prometida. Pero lo que veremos aquí en los días de Zacarías es que Dios ha retornado a su pueblo, de regreso a Judea y Jerusalén, con una esperanza, con un futuro y con un plan. Pero una vez más, la pregunta es: ¿responderá el pueblo correctamente a este plan o cometerán el mismo error de sus antepasados? Versículo 3 de nuestro texto principal. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gente había regresado a la ciudad, pero de acuerdo con esto todavía tienen que volverse completamente al Señor, regresar a Él con un compromiso total y con una devoción para terminar de construir ese templo, ese centro de adoración para que la nación continúe. Así que el Señor, como siempre, nos pide que volvamos a Él, a través de los profetas, para que Él se vuelva a nosotros. Lo ha dicho, por ejemplo, a través de Joel, en capítulo 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. También a través de Nehemías capítulo 1 versículo 9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. También Job capítulo 22 versículo 23. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. También Lamentaciones capítulo 3 versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Y Oseas capítulo 12 versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Básicamente esto es lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que muchos han sacado del contexto en sus interpretaciones. Veamos 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esto para muchos representa una de las grandes promesas de las Escrituras de manera equivocada. Ellos entienden que no importa cuán infieles lleguemos a ser, nuestro Dios permanece fiel, su amor es absolutamente incondicional y por lo tanto no importa lo que hagamos o dejemos de hacer, Él continuará bendiciéndonos y cuidando de nosotros como lo haría con el más fiel de sus hijos. Si fuéramos infieles, incrédulos, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Observar esta afirmación de manera aislada puede llevarnos a concluir que, en efecto, esta es una hermosa promesa. Sin embargo, cuando leemos el texto en su contexto, nos damos cuenta de que en realidad no es una promesa, sino más bien una solemne advertencia. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pablo está alentando a su hijo en la fe, Timoteo, a que siga adelante haciendo la obra del ministerio, a pesar de las dificultades que seguramente encontraría en el camino. Es en este contexto que aparece la declaración que estamos considerando aquí. Nuestro Dios es fiel a su palabra porque Él no puede negarse a sí mismo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que si somos muertos con Cristo, también viviremos con Él. Por supuesto, eso no quiere decir que la única forma de salvarse es muriendo como mártires por nuestra fe. Pablo parece estar usando esta expresión en el mismo sentido en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, donde dice que Él muere cada día y por causa del Señor. El llamado de Cristo a los suyos es un llamado a la muerte del yo y de nuestra propia seguridad, porque es un llamado a seguirlo a Él. Todo aquel que de verdad va camino al cielo debe transitar por la misma senda que Él transitó, y ese camino antes de llegar a la gloria. Primero pasa por la cruz. La fidelidad de Dios a su palabra opera también en el sentido contrario. Dice Pablo a partir de la segunda mitad del versículo 12: si negamos al Señor, Él también nos negará. Si somos infieles, incrédulos, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. El apóstol Pablo nos dice aquí que el Señor es fiel a su advertencia de que Él negará a los que lo nieguen. En otras palabras, si el Señor dejara de cumplir cualquiera de sus promesas, estaría dejando de ser un Dios fiel. Pero lo mismo sucedería si dejara de cumplir alguna de sus advertencias. Y la única forma de saber que una persona está siendo preservada por Dios para salvación es si la persona está perseverando. Ahora, es interesante que en este versículo que estamos viendo se nombra 3 veces la expresión Jehová de los ejércitos. Esto es debido a que el Señor utiliza a sus ejércitos para la corrección y liberación de su pueblo y para el castigo de sus adversarios con juicio justo. El término ejércitos no solo incluye las fuerzas angelicales, sino también el ejército israelita y hoy a la iglesia, porque el Señor siempre prepara y capacita para las grandes batallas. En nuestros días las batallas son espirituales. Dice 2 de Corintios capítulo 10 versículos del 3 al 6.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Continuamos con nuestro texto base en el versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Aquí Dios empieza a explicarles por qué tuvo que corregir a los padres de ellos en el tiempo de Babilonia, para que ellos ahora en el tiempo de Persia y los siguientes tiempos no cometan los errores que cometieron sus antepasados, que causó el cautiverio a Babilonia. Porque los antepasados prestaron muy poca atención al llamado de los profetas, y eso los produjo gran dolor, dificultades y desastres. Por eso, si eres alguien que no estudia las profecías, que no conoce su mensaje, entonces te encuentras en camino hacia el desastre espiritual. No estamos hablando sobre dónde pasarás la eternidad, sino de cómo será tu vida, especialmente si vives en los últimos días. No serás hallado fiel y no cumplirás las instrucciones que la palabra de Dios te da, debido a que hay una relación entre la profecía y el arrepentimiento, que como dice Juan el Bautista, simplemente se trata de dar buen fruto. Este versículo habla de que debemos estar en el camino correcto para poder hacer las obras correctas. Si entras al camino incorrecto, el resultado naturalmente será una obra incorrecta, es decir, pecado. Es vital estar en la ruta correcta. ¿Y cuál es nuestra guía? La palabra de Dios. ¿Y quién nos dirige? El Espíritu Santo, porque dice bien claro este versículo: no seáis como vuestros padres, que no le atendieron ni le escucharon. Versículo 5 de nuestro pasaje. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Las promesas de Dios sobreviven y duran más que todos los antiguos profetas y antepasados. Zacarías le encarga al pueblo de Dios de que no solamente reconstruyan el templo, sino para edificar sus relaciones con Él y para aprender de las lecciones de sus padres. Versículo 6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Ellos mismos, los padres, los antepasados, se dieron cuenta que las palabras de los profetas primeros se cumplieron. Ahora Dios habla a una nueva generación. Ya era el tiempo de cambiar el tiempo. Ya los 70 años que habían sido profetizados por Jeremías que estarían bajo Babilonia ya se cumplieron. Ahora, haciendo un breve resumen de lo que veremos más adelante en este libro de Zacarías, será algo muy inusual. Va a entregar 8 imágenes que le habían llegado todas en la noche, pero no como sueños, sino como visiones. La diferencia entre una visión y un sueño es que uno está despierto cuando ve una visión. Uno está dormido cuando sueña un sueño. Las visiones vienen durante el día, cuando estamos despiertos, pero estos llegaron durante la noche. Las 8 visiones o imágenes parecen bastante desconectadas entre sí, pero cuando las miramos con atención, tocan la situación de la reconstrucción del templo, las 2 primeras, luego la reconstrucción de la ciudad, luego las 2 siguientes se centran en los 2 líderes, Josué y Zorobabel, y las últimas 3 se centran en la condición del pueblo. Así que las imágenes son muy pertinentes. La primera visión es sobre caballos entre mirtos, caballos alazanes de guerra, overos, color parecido al melocotón, formado por pelos blancos y rojos, que significan limpieza, y caballos blancos que significan pureza o paz, todos ellos con jinetes encima. Son mensajeros de Dios que viajan por la tierra y le informan a Dios, le dicen lo que está sucediendo en ella. Todos informan que hay paz en toda la tierra. Era esa precisamente la situación porque Ciro había derrotado a Babilonia
y él era un hombre de paz. Toda la tierra estaba en paz. No había guerras en ninguna parte. La segunda visión, Zacarías ve 4 cuernos, que eran quienes dispersaron a los hijos de Israel. Ahora bien, en las profecías apocalípticas, un cuerno es un símbolo de la fuerza o poder político. Representan también reyes, reinos u otros poderes. En esta visión ve después a 4 carpinteros que están descornando a los agresores, ya ha quitado el cuerno de Babilonia, una imagen de paz con los enemigos descornados, para que ellos puedan continuar con la construcción del templo y poner todos sus recursos en eso. Luego en la tercera visión tenemos a un hombre con una cuerda de medir. La atención se desplaza en la ciudad de Jerusalén. Él está preparando y dispuesto para actuar nuevamente en favor de aquellos que están midiendo para ver cuáles son sus medidas. Este varón era el mismo Cristo. Estaba anticipando que esta ciudad habría de ser extendida y que crecería tal y como finalmente sucedió. Luego de ver a este varón midiendo los muros, le dice al segundo contingente que estaba cautivo en Babilonia, escápate, y Zacarías se da cuenta de que la ciudad va a ser demasiado pequeña, que con el tiempo desbordará los muros. La cuarta visión, el cambio de ropa de Josué. Ahora, Dios considera a los líderes que tienen, el príncipe de Zorobabel y el sacerdote Josué. Por lo mismo en esta visión vienen los ángeles, le quitan la ropa sucia a Josué, lo visten con ropa limpia y le ponen una mitra limpia en la cabeza. El hombre está limpio a los ojos de Dios y puede ser sacerdote. En la quinta visión, Zacarías ve un candelabro de oro, el candelero de oro de 7 brazos en el templo. Además de eso, ve un recipiente más alto que la lámpara con un tubo que baja hacia la lámpara, y junto a ellos 2 olivos que proveían a las 7 lámparas con aceite a través de 7 tubos. Estos eran los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En la sexta visión ve un rollo volador, que tiene 5 por 10 metros, y en donde está escrito maldiciones sobre todos los que roban y mienten, y pasa por encima de las casas de todo el pueblo. Cada vez que pasa sobre la casa de alguien que está robando o mintiendo, cae una maldición del rollo sobre la casa, y la casa es destruida. En la séptima visión veo una mujer con un efa, cesto de medir de 22 litros, que es bastante grande. Hay una mujer dentro y que representa la iniquidad del mundo. Esta vuelve a ser puesta en el efa, cubriéndola con masa de plomo. Luego otras 2 mujeres salían como con alas de cigüeña levantando el cesto a la tierra del Sinar. Finalmente, en la octava imagen, ve 4 carros con caballos, alazanes negros, blancos y pintos, que recorren toda la ciudad para hacer la voluntad de Dios. Ya han terminado su trabajo en el norte, en Babilonia. Estos agentes de Dios pueden ser enviados a cualquier parte rápidamente para hacer su voluntad. Es en ese punto que 3 sabios fueron traídos desde Babilonia, para que tomen plata y oro y hagan coronas que las pondrán en la cabeza del sumo sacerdote Josué. Y podrán venir los que estén lejos para ayudar a edificar el templo de Jehová, si oyeren obedientes a la voz del Señor. Ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento fue jamás coronado rey, de manera que Josué prefigura claramente a aquel que llevaría la corona, cumpliendo los 2 oficios, de rey y sacerdote. Las muchas coronas probablemente se reflejan en Apocalipsis capítulo 19, versículo 12, en donde dice que había en su cabeza muchas diademas. Es mencionado el varón cuyo nombre es el retoño. Este tendría como función la edificación del templo, que está haciendo referencia a la iglesia, el templo del Espíritu Santo, un templo edificado por Dios y compuesto por gente que está lejos. El Mesías edificaría un pueblo nuevo para Dios. No cabe duda que esta profecía se cumplió con nuestro Señor Jesucristo. Amén.